Buenos días, mi nombre es Luis Ester Sánchez, soy investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y primero quiero agradecer a Ecobrión por esta invitación en el Día Mundial del Agua. La charla que les voy a hablar hoy, muy corta, trata de las relaciones de conectividad entre la salineta de Palo Seco y la protección del acuífero del sector El Vínculo. Esto es en el municipio Falcón, estado Falcón, en la península de Paraguaná. Siguiente. Bueno, antes de describirles a ustedes cómo es la salina de Palo Seco, es importante ponerlos un poquito en contexto. El IBIC desde el 2008 venía estudiando en Alta Guajira, la laguna de Cocinetas, y un caso de intrusión salina de la laguna hacia el mar a partir de una pérdida de unas dunas costeras debido a los 4x4. Esa experiencia nos hizo de alguna manera abrir una nueva área de trabajo muy vinculada con la geología y sobre todo con la tectónica, porque la intrusión que está amenazando la laguna de Cocinetas y la persistencia del bosque de manglar provenía precisamente de una falla, microfalla, la cual por un proceso de pérdida de dunas había quedado expuesta y se había de alguna manera acelerado un proceso que durante más de 3.000 años había estado en equilibrio. Esa, esos resultados nos hicieron de alguna manera empezar a ver las salinas con otros ojos, ojos más vinculados a ese papel funcional que tienen a nivel de protección de lo que tiene que ver con intrusión marina hacia el continente. Entonces Palo Seco es la única en este momento salina natural que posee en la parte nororiental Paraguaná. Lo que ustedes ven ahí en un recuadro a la izquierda es un pequeño punto rosado, es donde está ubicado con respecto a Paraguaná, nororiente. Y lo que ustedes ven aquí ya más cerca es las diferentes obras de infraestructura que se han hecho a su alrededor. Carretera que va hacia Cabo San Román, carretera de acceso en la parte norte hacia un laboratorio, carretera de acceso hacia una zona turística y prácticamente la única zona que no ha sido hasta hace unos 5 años, no había sido tocada, era un cinturón de dunas estabilizados por Conocarpus erectus. Ese cinturón aseguraba que los procesos de erosión por vientos, porque ahí la fuerza eólica es muy grande, de alguna manera se mantuviera bastante resguardada la laguna y por eso, eh, a pesar de todos esos cambios, la laguna ha permanecido casi sin variar su forma. Siguiente. Eh, Gracias al trabajo que hicimos a nivel geológico en Castillete y volvimos a imitar la metodología para ver si existían algún indicio de movimiento ya fuera de levantamiento o por subsidencia o hundimiento. La forma, los indicadores, de acuerdo a la experiencia que habíamos ganado, estaban muy vinculados con la presencia de suelo fibris. El suelo fibris es el suelo que genera el bosque Rhizophyra mangle, monoespecífico, es un suelo de unas características muy particulares en cuanto al color, textura y composición. Se llama fibris porque se logra ver, a pesar de que tenga muchos años, cientos de años, nosotros datamos más de 3.000 años antes del presente, se alcanzaba a ver inclusive algunas de las raicillas en esas muestras que se llevaron a datar. En este caso, a unos más o menos unos 20-30 centímetros por debajo de una capa de arcilla eh, muy gris, de color gris y azul, empezamos a encontrar una capa bastante importante de suelo fibres. Eso ya nos demostraba que si bien no había bosque, en algún momento
había existido un bosque de Rhizophyra mangle en la salina y que lo que estábamos viendo ahorita era una salina que ya hacía mucho tiempo había sentido un cambio. Otro indicio que nos demostró que definitivamente esa laguna estaba sufriendo un proceso de subsidencia, de hundimiento, eran los troncos de unos individuos relictuales que encontramos de Avicennia germinans, los cuales prácticamente el tronco no era visible, que es la foto que se ve aquí abajo, y se veía solamente las ramas, troncos de árboles muy antiguos, similares a unos que conseguimos en Morrocoy y en Miranda también, de bosques relictuales, vinculados a movimientos tectónicos. Ya con esos dos indicios ya sabíamos que definitivamente la dinámica de Palo Seco iba a estar regida por esa maraña, digamos, de microfallas que muy seguramente estaban modulando su dinámica. Al seguir investigando, encontramos en la parte derecha superior venas de agua que corrían por debajo de una capa cristalina de sal, en donde perfectamente podíamos ver cómo corría el agua de manera subsuperficial y de alguna manera llegaba a puntos donde salía a flote de manera libre, en unas especies de piscinas, y a partir de esas piscinas redonditas como pozuelos se empezaba a llenar o vaciar Palo Seco. Entonces, si bien no existía un canal de alimentación en esta salina, sí había un flujo subterráneo, subsuperficial, que le estaba dando la vida de recambio a la salineta y que era lo suficientemente lento como para permitir la cristalización. Por otro lado, empezamos a analizar ya más allá del espacio de lo que era Palo Seco, los alrededores, y encontramos que existían un cinturón de pequeñas salinetas que, si bien no permanecían con agua como el caso de Palo Seco, sí en ciertas temporadas se llenaban y en unas por procesos de lluvia se llegaban a colmatar totalmente, pero luego por ser un árido se evaporaban y quedaban restos de sal de tiempos anteriores que muy seguramente estaban vinculados al mar de manera directa. Esas fueron las pequeñas lagunetas que encontramos a nivel costero. Sin embargo, en el Zaino, que es esta mancha que se ve de color amarillo grande en el centro nororiental de la península, es una salina que se inunda, a diferencia de las otras que no se ve un lugar de inundación, digamos, marcado, todo es más por flujo superficial, y al recorrerla encontramos canales y un manantial que brotaba de una pequeña terraza que rodeaba esa salineta. El Zaino es una de las pocas salinas que, según los pobladores, da un tipo de sal que llaman sal dulce, porque no tiene el amargo de la sal marina. Es muy apetecida en la zona. Encontramos los canales de distribución, a diferencia de la zona de Palo Seco, que estaban por debajo de una capa de varios centímetros de cristal de sal. En esta no había cristales, había más bien un terreno conformado por arcillas y por limos, por donde pasaban estas vetas de agua salada, de alguna manera iban llenando hasta un punto céntrico donde finalmente empezaba a acumularse dependiendo de la época. Por último, en Maquiguas, no tan cerca a la salina, pero sí nos llamó la atención por la detección de cambios, encontramos también un manantial de aguas sulfurosas en donde aparecía un río, recorría más o menos ese riachuelo unos 800 metros y volvía a penetrar al centro de la tierra. Todos esos elementos nos daban y nos confirmaban el hecho de que estábamos hablando ya de una zona
en donde la salina estaba modulada por movimientos tectónicos. Siguiente. Todo lo anterior se vinculaba a la investigación que llevábamos desde el 2008 en La Guajira, pero había un elemento adicional. Es un árido donde el agua es difícil de conseguir, y en un trabajo que realizamos de caracterización de acuíferos, en donde pudimos tener más de exactamente 283 puntos de muestreo de pozos perforados artesanales, pudimos ver que al ver las salinidades de esos pozos, en su mayoría abandonados, hacia el sector del vínculo, es decir, donde estaba la salina, se veían unas manchas rojas que significan áreas de mayor salinidad, acompañadas después por un gradiente que llegaba de manera súbita a un color azul, que son espacios de pozos con prácticamente agua dulce. Nos llamaba la atención que, si bien la salinidad estaba muy cercana, había una barrera lo suficientemente contundente que no permitía que ese acuífero, digamos, se contaminara con agua salina por intrusión salina. Bueno, la siguiente, volvimos otra vez a ver qué era lo que pasaba, y eso nos volvía de alguna manera a llegar a lo que tenía que ver con fisuras, con movimientos sísmicos. Al hacer el SIC encontramos que la zona prácticamente todos los días registra un movimiento, que la falla de Cuiza, que es una falla que define la orografía en Colombia, tiene también una influencia fuerte a través de diferentes fallas que se derivan, como la falla de Occidente y la que está en Macoya, y que todo ese pequeño sector donde estaba esa laguneta, de alguna manera reunía una alta densidad de fallas que tenían diferentes tipos de movimientos. Siguiente. Cuando empezamos a ver, por qué esa zona tiene agua salada si no tiene vínculo con el mar, y trabajamos imágenes Sentinel. Aquí solamente les muestro un ejemplo del 2020 al 22, pero comenzamos en 1917 a ver con Landsat 8 y con Sentinel para ver detección de cambio, y definitivamente nos vinculaba lo que era Palo Seco, esa pequeña laguna, con esa gran salineta al interior de Paraguaná, del nororiente de Paraguaná, en donde la salina, de acuerdo al tipo de marea, se presentaba una mayor intensidad de salinización o una menor. Lo que ustedes ven aquí en la parte superior es el 7 de septiembre, donde hay una amplitud de marea muy pequeña y prácticamente la salina no presenta en el centro una marca espectral de salinidad. Cuando nos vamos a una amplitud de marea bastante importante, ya la mancha es evidente. También es evidente cómo cambia la coloración de Palo Seco, y podemos ver muy claramente una especie de culebrilla, como si fuera un río, que realmente es esa grieta, esa fisura que de manera evidente a nivel interno, subterráneo, está vinculando lo que es Palo Seco con el Zaino. Y cuando vamos al 16 de marzo, ya en una gradiente de mareal más pequeño, también vuelve a disminuir la intensidad de salinidad. Luego, evidentemente, había una dinámica de conectividad entre Palo Seco y el Zaino, y de alguna manera Palo Seco estaba cumpliendo también una función amortiguadora, pero en este caso, a diferencia de la salina de Castillete, la Paleolaguna, en este caso tenía que ver con el manejo, o de alguna manera la protección de intrusión marina al continente y no hacia afuera, como en el caso de Castillete. Cuando vamos a ubicarlos en ese gradiente que veíamos de baja salinidad, encontramos el acuífero del vínculo, catalogado por la UNEP como de categoría 1A, es decir, que puede ser utilizada para agua potable en una zona altamente deprimida de gente muy, muy humilde, que vive de las cabras, no tienen otro medio de conseguir agua que no sean los pozos, y empezamos a ver que definitivamente el acuífero era un acuífero confinado, rodeado de fisuras y microfallas, y eso lo hacía
altamente vulnerable en términos de cualquier desequilibrio que se produjera alrededor de los elementos que estaban manejando la dinámica, tanto a nivel del zaino como a nivel de Palo Seco. Siguiente. Al ubicar las poblaciones y los elementos, digamos, de acceso al agua, era evidente que en el sector del vínculo, que es casi la esquina nororiental de Paraguaná, no llega la tubería, son esas ramas azules que ustedes ven en la gráfica de Paraguaná. Son muchas personas que viven de ese acuífero, manejan molino, que el flujo no es constante, luego de alguna manera le da un descanso a la extracción del agua y básicamente viven de los fondos, de los pequeños fondos. Luego el agua es un elemento fundamental para ellos. Se les explicó la importancia de Palo Seco a pesar de estar a más de 4 kilómetros de su zona de vida y de que era importantísimo proteger ese espacio y sus alrededores, porque cualquier modificación que se hiciera sobre esa salina iba a modificar al zaino y por consiguiente el acuífero. Siguiente. Gracias a la importancia de reconocer estos procesos funcionales más allá de lo evidente, desafortunadamente hasta hace poco estamos utilizando y se está popularizando el uso de herramientas geomáticas, es decir, el uso de satélites, de firmas espectrales, que permiten de alguna manera ver más allá de la horizontabilidad y empezar a ver desde una visión vertical, en donde se unen sistemas que pueden estar separados bastantes kilómetros. Este es el caso del acuífero y Palo Seco. Gracias a esta evidencia se logró detener la construcción de un laboratorio que alcanzó a arrasar unos bellos árboles de conocarpus. La comunidad dio la alerta porque estaba enterada de los procesos. Se hizo la denuncia y el ministerio paró la construcción. Esto gracias a ese reconocimiento de que hay que ver más allá de lo evidente. Bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias.